Si te quedan 10 o menos años para jubilarte, este vídeo es para ti. Vulgarmente, mucha gente dice que cuando te vas a jubilar tienes que quitar todo el riesgo, quitarte toda esa renta variable y dejártelo todo conservador. Y eso puede ser un error, o podría tener sentido si tú después de jubilarte a los 65 años vas a vivir solo 5 años y a los 70 ya diñas. Pero como ya sabréis, en este mundo del señor, que somos diferentes como los colores, habrá muchos matices y aspectos que tengamos que detectar. Así que en la sesión de hoy vamos a ver ese punto de partida y veremos los dos extremos de la gente que se ha preparado más o menos o ha tenido más facilidades en la vida o menos para esa jubilación. Luego veremos ese plan de acción para estos 10 años o menos que tenemos, cómo nos tendríamos que preparar según el perfil. Y por último veremos las diferentes alternativas o diferentes formas de rescate o de complementar a esa renta con un poco con las ventajas y desventajas para que todo el mundo se pueda situar. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Tradicionalmente se dice que cuando te vas a jubilar tienes que apaciguar, tienes que tranquilizar tus inversiones porque llega el momento del rescate y no puedes tener unas fluctuaciones excesivas que te hagan tener de hoy para mañana pues más 50% o menos 50%. Y después el matiz sobre todo más relevante, que es sobre qué patrimonio vas a necesitar, y tiene todo el sentido del mundo que el patrimonio que tengas que necesitar le tienes que quitar esa alegría, esa volatilidad, esa fluctuación, esa renta variable. Pero el patrimonio que no necesites, cuando te jubiles, insisto, no es una carrera a 5 años. Hay gente que tendrá más o menos suerte, puedes vivir 15, 20, 25, 30, o como mi abuela que tiene 97. Es decir, sobre los 65 años estaría por encima de 32 años. Aunque nos jubilemos, continuamos teniendo ese amigo, mejor dicho, enemigo silencioso, la inflación. Y alguien que tenga mucho patrimonio y se jubile y le queden por delante pues 10, 15 o 20 años, en función de las necesidades de renta que tenga, que ahora lo veremos, pues está claro que ese dinero lo tendrá que estirar más o no estirar. Todo el mundo ya hace las habas contadas. Yo 100 lo divido entre 1 y me quedan 100 meses. Pero esto, insisto, cuando tú acabas de jubilarte que estás más o menos fuerte y se te puede complicar la vida, pues en el caso concreto de cada uno tiene que hacer una introspección para ver de qué puede pecar o de qué puede carecer. Y hecho este preámbulo, vayamos directamente al punto de partida. ¿Y qué tenemos que empezar a mirar? Pues la pensión que nos va a quedar de jubilación. Y aquí veremos dos contrastes. Gente como yo, que nos pueden quedar 26 o 30 años, no tenemos ni idea de la pensión que nos va a quedar. Tú puedes utilizar un simulador que más o menos te va a decir, pero tenemos mucha incertidumbre de tipos de interés, de IPCs, de políticas, de fiscalidad, para saber realmente a 30 años vista o a 20 años vista qué nos va a quedar. En cambio, en positivo, todas esas personas que les quede menos tiempo, 10, 8, 5 o 3, pueden mirar ya no en un simulador, sino realmente, si se jubilan a fechas futuras, qué pensión les va a quedar. Y esto es súper importante, porque que igual siempre en el periodo de acumulación que hemos estado trabajando, hemos hablado de un fondo de emergencia, que era ese fondo que cubría tus gastos obligatorios, ya fuera el alquiler o la hipoteca, de 6, 12 o 24 meses. En este caso, pues insisto, las personas que les quede muy poco tiempo ya sabrán la pensión. Y lo siguiente que tienen que mirar, ¿qué es? Pues qué gastos fijos tienen. Habitualmente el gasto más grande o el mayor gasto que tienen las personas o las familias es el de vivienda. Si en su día pediste una hipoteca y la tienes pagada, pues tienes que ver cuándo se acaba de pagar. Se acaba de pagar a los 60, es decir, que ya te jubilas sin ese gasto de vivienda. Vas a tener que convivir con la jubilación y una hipoteca a 5 años vista, o sencillamente no tienes una hipoteca, que vives de alquiler y vas a tener que pagar ese alquiler. Y como iba diciendo, en la etapa de acumulación que tú estás trabajando, el fondo de emergencia, intentas cubrirte todos estos gastos fijos, pero sí que tenemos una ventaja cuando nos jubilemos, que esa pensión, si nos portamos bien y no hacemos cosas raras, es para siempre. Por lo tanto, si tú tienes una hipoteca fija, en este caso si es variable, pues ya añadimos incógnitas y no la vamos a liar, porque si no, no vamos a avanzar. Pero si la tienes fija, tú tienes una pensión de 1.200 y te toca pagar una hipoteca de 1.500 por decir algo, pues ya puedes medir ese gap. No es que antes eran 100 o 200 o no lo sé. Si tu pensión van a ser 1.200 y tu hipoteca fija son 1.500, pues ya puedes medir qué necesidad, qué complemento de renta, qué complemento de pensión, cuánto dinerito vas a necesitar. Entonces, todas las personas que quieran saber la pensión futura que van a tener, van a Santo Google, portal Seguridad Social, prestaciones. Le seleccionan. Aquí te sale el menú de la Seguridad Social. Le tendríamos que dar a jubilación. Y aquí ya nos da directamente acceder al simulador. Y en este simulador puedes hacer dos cosas. La gente que tenga muy cerquita esa jubilación la puede simular real, con sus cotizaciones, últimas cotizaciones y valor futuro. Y la gente que le queda mucho tiempo sí que tendría que utilizar el simulador. Si tenéis dudas y no sabéis cómo utilizarlo, dejádmelo en comentarios, dedicaremos otras sesiones para ello. Y en este punto de partida será como el mundo del señor. Podrá haber personas que ya no tienen déficit. Si tienen su casa pagada, cobran una pensión, será para comer. Y en función, si quieren viajar más o menos, puede ser que tengan cero déficit, con el que todas esas personas ya partirán de un punto de tranquilidad.
Puede ser que partas de un medio déficit, que necesites un complemento, 50, 100, 200 euros, que necesitas pagarte el seguro médico porque la seguridad social va muy a poco y necesitas ese complemento, o podríamos ir a casos más drásticos donde necesitas directamente 500, 600, 800 o 1000 euros para poder pagar ese alquiler. Y en la oficina pues me he encontrado realmente los dos extremos, gente con mucho patrimonio que en inversión quizá no estaba optimizado y luego gente que la pobre estaba pidiendo préstamos porque no podía pagar ni el alquiler. Y está claro que que vaya tan apretado pues no podremos hacer magia, y en cambio alguien que tenga un poquito, tampoco hace falta que vaya súper sobrado, pero que tenga un poquito más de dinero, pues sí que podremos hacer más optimizaciones. Porque ahora el paso siguiente o este plan de acción dependerá, uno, de este déficit o no, y dos, de qué tenías tú invertido o no. Si tú en su día empezaste a invertir, hiciste tu fondo de emergencia, esa patita, en renta variable indexada, seguramente, aunque no hayas invertido mucho, pues tienes una estructura de 50-50, el 70-80 renta variable, porque eso ha ido creciendo y sobre todo en los últimos años, que a todo lo pasado lo hemos podido confirmar, o luego encontraremos otros casos. Gente que quizá ha sido muy trabajadora, que se ha puesto menos con las inversiones y que se encuentra a 10 años vista de la jubilación y que tiene 50, 100 o 200.000 euros. Entonces aquí la premisa es muy importante. El que ya estaba invertido, pues lo dejamos a un lado porque ya estoy más tranquilo. Aquí vendría una persona que tiene 100.000, 150, 50, 60.000, el importe da igual, que también me he encontrado algún otro comentario. No hay que tener prejuicios con los importes. Alguien puede ser pobre que cobres una herencia, alguien puede ser pobre y tener una gran idea y ganar mucho dinero. Y lo que veo es que normalmente intenta la sociedad, las estructuras, las empresas, crear segmentación por importes cuando no tiene que haber importes. Claro que son diferentes los importes, pero insisto, el FIRE o el cupón del 4% de 600.000 es lo mismo de 60.000 es lo mismo de 6.000, con diferentes importes, pero la optimización o el dinero que te va a llegar o no es lo mismo. Ya sabéis el dicho, no es más rico quien más tiene, sino quien menos gasta. Y me he encontrado gente que ganaba más de 150.000 al año y no ahorraba nada, y gente que ganaba 60, 50 o 40 y ahorraba más. Con lo que os quiero decir que todas estas personas que no tengan una cartera montada, que no tengan la diversificación de renta fija a largo plazo, primero de todo tienen que mirar ese déficit. Si el déficit no tienen, que van sobrados, o tienen muy poquito, yo les animaría que no es tarde para de esos 100.000 o del patrimonio que tengan, a 10 años vista, 5 años vista, porque insisto, a los 65 te vas a jubilar, pero no significa que ya a los 67 diñes, no me fastidiéis, vas a vivir más años. Pues todas estas personas que ya están a 10 o a 5 años les recomiendo que, como cualquier persona que empieza a invertir, que diversifique un 20, un 30% de su patrimonio en renta variable global indexada, MSCI World, MSCI ACWI, FTSE, FTSE All World, es decir, que diversifiquen en todo el mundo, poco a poco, en cuanto a años vista, porque ahora, insisto, no hay que correr, ahora estamos en máximos históricos, no sabemos si va a venir un cataclismo que va a caer un 50 o van a pegar una superinyección de liquidez y va a subir un 50. Por lo tanto, para que estés dentro, para buenas y para malas, pues a esta persona que tiene 100, 50, lo que sea, pues que diversifique, porque a 10 años vista, 5 años vista, después lo que te quede por detrás de jubilar, ya habrás diversificado una parte, la harás crecer con el patrimonio, y quién sabe, que si ahora tienes 55, pero quién sabe que quizá esta parte que pusiste la rescatarás a los 80, a los 85 y te habrá optimizado, insisto, tus recursos para poderlos gastar o complementar la pensión. Y en cambio el que ya tiene una cartera, lo que sí procuraría es que en el primer año que se va a jubilar tendría que tener disponibles esos 5 fondos de emergencia, pero que no son tradicionales, sino cubrirían el déficit más un poco ese gasto o disfrute. ¿Qué quiere decir? Que yo polarice o intente marcaros aquellos frentes que nos van a hacer más pupa, nos van a fastidiar más si no ponemos hilo a la aguja, no significa, insisto, cuando ya tenemos los extremos y los deberes más importantes, que optimicemos nuestras posiciones. Y como hemos comentado, nunca es tarde, y si alguno quiere empezar con inversión indexada de forma sencilla y sin complicarse, en la descripción os dejo el enlace de MyInvestor, que patrocina este vídeo. Es un banco español y solvente, respaldado por Ambank, AXA y Seguros El Corte Inglés. Desde su aplicación puedes invertir desde un solo euro en fondos indexados de Vanguard, iShares, Fidelity o Amundi. Sin comisiones de custodia, ni de compra, ni de traspaso, ni de reembolso, costes claros y sin letra pequeña. Y además acaban de incorporar la nueva clase S de iShares, que es la versión con la comisión más baja disponible para minoristas en España. Y si abrís cuenta ahora, podéis conseguir hasta 20 euros de bienvenida con su plan amigo al invertir 100 euros o mantener 1.000 euros en la cuenta. Os dejo el enlace y todos los detalles en la descripción del vídeo. Y ahora vamos al último apartado del vídeo, que sería esa forma de rescate, pero lo que os quiero ver, que he visto comentarios muy dispares, muy extremos y a la vez muy equivocados. Por un lado me he encontrado a alguien que dice, estás loco, ¿cómo que te jubilas con 600.000 euros en renta variable y le das tanta alegría? Normal que te quedes sin dinero, si eso lo rescatas poco a poco, te dura para siempre. Y error, eso nos duraría muchos meses o muchos años si no tenemos esa inflación. Pero con la inflación nuestras necesidades de cada año cada vez van aumentando.
pero no podemos estar aquí como que todo es fabuloso en los mundos de Yuppie y luego que nos venga el catacrack. Y por otro lado, tengo personas que cuando hicimos el último vídeo, que hablamos que tenías que tener 4 o 5 fondos de emergencia, de ese déficit más disfrute, insisto, no de tus gastos fijos gordos, porque la pensión nadie te la va a quitar si te portas medianamente bien, pero entonces decía que el coste de oportunidad de esos 4 o 5 fondos de emergencia que eran una locura, que no los veía. Entonces, señoras y señores, ni una cosa ni la otra. Igual que el que está a punto de 10 años de jubilarse y no ha diversificado nada, le hago diversificar un poco. Igual que el que ya ha diversificado mucho, le digo que se proteja un poquito con los fondos de emergencia. No nos engañemos, no vamos a tener 20 o 25 años, vamos a tener 65 y en principio vamos a ir a una etapa más tranquila, más conservadora. Queremos disfrutar de los nietos. Por lo tanto, 4 o 5 fondos de emergencia, por mucho coste, que claro que tiene un coste de oportunidad, pero quiero decir, no lo podemos tener todo y no hay duros a 4 pesetas. Insisto, aquí ya seréis vosotros, con vuestro caso, con la información que tengáis y sobre todo con vuestras sensaciones, y encontraréis la mejor opción. Y si un caso, antes de ir a los números, ya hablo un poquito más de manera teórica para que veáis los defectos de cada una. Es decir, el FIRE, el método este del 4%, realmente el gran defecto que tiene, aparte de tener la liquidez que nos dimos cuenta en el último programa, es que tienes que acumular mucho capital. Has tenido que tener mucha disciplina, constancia y bien duros para las caídas, a ver, en todo caso, aportar más. Ligado con este método encontraríamos los dividendos, porque los dividendos al final es una empresa que cotiza, fluctúa y te va haciendo un pago. Lo que pasa que en el FIRE tú cada año decides que quieres incrementarte esa renta y vas rescatando un poco más, pero los dividendos no. En los dividendos directamente dependes de la política de estas empresas de que cada año te paguen más dividendo. Y sí que puede haber muchas empresas que te paguen cada año más dividendo, pero tendríamos que ver si el incremento del dividendo te compensa el IPC. Porque si no, podríamos llegar a hacer un símil, que no lo quiero hacer con todo mi cariño, que por eso hay que hacer vídeos específicos, porque si no en un vídeo no se puede meter todo, como un bono. Tú puedes coger, cuando te jubilas, un bono alemán a 20, 30 años. Supongamos que te paga el 4. Cojonudo, te va a pagar siempre el 4. Pero lo que intentamos transmitir en el FIRE, que tú los 2.000 euros de hoy, el año que viene pueden ser 2.200 y te vas subiendo, cuando tú coges un bono es para pagar un gasto que no se mueve, que es fijo. Si eso te sirve, perfecto el bono. Pero luego tenemos que tener en cuenta la otra parte de atrás del bono. Y es que el bono después de 10 o 20 años tu nominal estará congelado. Por lo tanto ya sabemos que 100.000 euros al 3%, tu poder adquisitivo al cabo de 10 años ha caído un 26%, pues tú sabes que si tienes 100 o 10.000 euros ya han pasado 20 años, pues esos 10.000 euros serán el equivalente del IPC, suponiendo un 3% estático, que no lo sabemos y normalmente en los últimos años ha sido menor, un 2, un 2,5, pues te darás cuenta que tendrás para 5. Dirás, hostia, la mutua ahora que soy viejo 65, cabrones, me habéis pasado de 150 a 200. Pues cojo estos bonos a 30 años y me pago la mutua. Problema, que la mutua también te va a ir subiendo. Por eso, todos estos mecanismos más estáticos, conservadores, que nos cuadran mucho, cuadran para lapsos de tiempo cortos, pero para un tiempo mucho más largo que tienes el IPC, pues te afecta negativamente, tanto por esa renta, porque no se va revalorizando, y tanto por el capital, que cuando venza tendrá un poder adquisitivo menor. Tú tendrás el mismo capital, pero con un poder adquisitivo menor. Por eso, a diferencia de los bonos, los dividendos sí que los veo un poquito más maleables, porque las empresas, si realmente lo hacen bien, pues van a crecer, pero en este caso no tenemos que ponernos a trabajar con dividendos cuando tengo 20 años, 30 o 35. ¿Por qué? Porque yo, cuando me jubile y quiero hacer la renta, me faltan 26 años. Y para mí tiene mucho más sentido, a 5 años vista de la jubilación, ver en ese momento concreto qué empresas tienen unas buenas perspectivas, qué tendencias tecnológicas o no, tienen unas buenas perspectivas de crecimiento, que ahora 20 años, prepararme la cartera de dividendos. Porque cualquiera que lo entienda mínimamente sabrá que si tú vas a cobrar un 5% de aquí 30 años, lo que te interesa es que el dinero se haga lo más grande posible, porque si tú en vez de 100 tienes 200, pues el 5% de 200, es decir, de aquí 25 años estarán las mismas empresas que vayas a contratar ahora, pero no las sabemos. Por lo tanto, lo que quiero decir aquí es que se trata de optimizar tu resultado y no crearte ahora la cartera madura de dividendos, que madura o no, si lo hace mejor que el SP y lo hace mejor que el otro, perfecto, pero que insisto, una cosa es cobrar rentas y la otra la acumulación. Y si os parece, para ambientar esto de la gente que quería todo garantizado o todo variable o no había un término medio, un término gris, vamos a repasar rápidamente los diferentes escenarios que teníamos del FIRE, añadiendo más variables, como hicimos en la anterior sesión, que con 4 o 5 fondos de emergencia nuestro resultado del FIRE se multiplicaba. Yo pienso, no lo compruebo y hago. No, señoras y señores, primero un poquito de ruta, de Excel, de estrategia, luego ver esos defectos y luego volver a aplicarlo en nuestra práctica. Y ahora nos encontramos en el Excel, libertad, independencia y jubilación, que lo dejaré en la descripción del vídeo. Todo el mundo que lo quiera utilizar o manipular deberá ir a archivo y hacer una copia. Pero aquí un pequeño matiz. Este Excel inicialmente teníais diferentes escenarios para planificar esta jubilación.
diferentes escenarios doblados. Es decir, cuánto quiero cobrar cuando me jubile, cuántos años tengo, cuántos años tendré, qué inflación media quiero considerar, qué interés medio voy a conseguir, cuánto ahorro en el mes a mes y cuánto ya tenía ahorrado. Y esto hacía que cada uno, en función de su complemento, que quería 2000, que quería 500, con la fecha de hora, te proyectaba un poquito ese resultado final. En las últimas sesiones trabajamos el FIRE, pero aquí este FIRE no lo podéis modificar. Es decir, si alguien en vez de 600.000 euros quiere poner 60.000 euros, se va a cambiar todo, pero el rescate sigue hablándote pues, de esos 2.000 euros de los 600.000. Con lo que, bueno, os pido un poquito de carencia en función de vuestros comentarios. Voy a rehacer este Excel, pero para que este método FIRE pues lo podáis adecuar y personalizar a vuestro caso. Con lo que he dicho esto, me voy a una copia para repasar un poquito lo que vimos y ya no vimos. Lo primero que vimos, que el método FIRE, recordar, tienes un dinerito, rescatas el 4% y sigue invertido y rescatas el 4%, hubiéramos replicado el mercado del 2010, que fue un periodo muy expansivo, hasta el 2025. ¿Y qué hicimos aquí? Pues que del 2026 al 30 pusimos la década cruda. Y aquí nos demos cuenta que han pasado más de 25 años, desde el año 2034 empezaste en el 2000, más de 25 años, y te quedan más de 800.000 euros. Con el que el FIRE, en este escenario expansivo, no pasó nada. Pero ya sabéis cómo soy. Yo no estoy cuando todo es rosa y todo es música y es fiesta. Estoy cuando las cosas van mal, que es cuando la gente se tiene que preparar y tiene que tener un poco de conocimiento. Entonces, este mismo escenario FIRE, pero empezado en el año 2000, donde las primeras caídas ya te matan más el interés compuesto y ya nos damos cuenta que el IPC no descansaba, nos dimos cuenta que aquí te quedabas con 20 años sin dinero, en un escenario más de 25 años y seguro que más de 30. Y en este escenario, haciendo el mismo método, duramos 20. ¿Qué pasa o deja de pasar? Que introducimos una variable, que en el mismo caso, del 2000 al 2025, comiéndonos esas crisis, cambiando la fórmula del rescate, es decir, el primer año que te jubilas, como no sabes qué va a hacer el mercado, tú no rescatas, consumes un fondo de emergencia. ¿Qué pasa? Que ese año justamente cae el mercado. Por lo tanto, tú el segundo año, que has hecho los deberes, has visto este vídeo y tienes el fondo de emergencia, tampoco rescatas. Te esperas al resultado. Que el mercado vuelve a caer. ¿Cómo después de caer un 30 y pico tú aún le vas a meter más mella? Te esperas, confías. Entonces no rescatas nada, vuelve a caer, no rescatas nada, y entonces sí, cuando ya hemos venido de esa crisis y estamos rebotando un poquito y el mercado se ha acelerado y has vuelto a recuperar un poco, le haces el primer reintegro. Y fíjate que no parto de 24, ya igualmente estoy teniendo en cuenta esa revalorización o el aumento del IPC. Nos dimos cuenta en este caso concreto que solo entenderme, aquí te hacía falta disponer de 600 y en este caso concreto de 100.000 euros más para poder hacer frente a esta desinversión, a este complemento de renta en los primeros años que no ibas a meterle la renta variable. Pero nos dimos cuenta que aquí ya estabas aguantando otra vez más de 31 años. Con lo que vemos que con 700.000 euros en el escenario más peyorativo, solo jugando con ese fondo de emergencia y sin tener en cuenta ese fondo de emergencia, lo que decíamos antes, uy, que te quedan 4 años para este fondo de emergencia, pues metes un bono a 4 años, uno a 3, luego juegas con 2 años con renta fija y luego con una cuenta remunerada. Pero lo que quiero que veamos es que los extremos, primero tenemos que ver esos extremos, porque si no tenemos dinero, da igual a todo lo demás. Y aquí es cuando ya me acerco un poquito a vosotros y vamos a ver si con estos 600.000 euros, que siempre nos han dicho que no tiene que tener riesgo la jubilación, recordad, no tiene que tener riesgo lo que vas a rescatar a corto plazo, pero lo que no ha cambiado nada en tu vida, pues tienes que seguir dándole cancha. Por lo tanto, nos vamos a este escenario donde lo único que vamos a hacer es cero rentabilidad, por lo tanto los primeros años son mejores porque no estamos perdiendo, pero tampoco estamos ganando y estamos aplicando otra vez ese incesante enemigo silencioso que es la inflación. ¿Qué nos damos cuenta? Que con estos 600.000 euros, con esta necesidad de rentas, que insisto, antes hemos hablado del déficit, 2.000, 500 o 100, o hay gente que no tendrá déficit, pero yo estamos aquí a la gente que estará un poquito más jodidita, pues podríamos ver que en este caso concreto sin invertir duras 18 años. ¿Qué me estás diciendo, banquero? Sí, lo que estáis escuchando, que tú empiezas en el 2000 con estos 600.000, comiéndote la crisis de las .com y la crisis subprime y duras 20 añitos, hasta el 2019. En cambio, tú eres muy conservador, que no, que esto, lo otro, pues duras 18 añitos. Y esto sin trampa ni cartón, a toro pasado, pero con un escenario peyorativo del pasado. No vuelvo a lo mismo, que no, que la bolsa todo sube y que no pasa nada. Sigamos rizando el rizo. ¿Qué pasa si hablamos en vez de un 0, 2%? Aquí cambia, aquí sí que tenemos una pequeña compensación. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que ya duraríamos 22 años. Ah, muy bien. Es decir, que aquí podemos ver que todo y que no hemos invertido, pues tampoco está tan mal. ¿Qué duraba más o menos que el FIRE? Pues nos dura un poquito más del FIRE. Pero ¿qué pasa o deja de pasar? Que si nosotros con el FIRE gastas estos 100.000 euros en estos fondos de emergencia, ya hemos visto que duras 31 años,
Y en cambio tú, con este rescate del 2%, aquí hemos visto que duras un poco más, pero de 22 años del 2021 al 2030, ¿cómo lo vas a aguantar? Que hemos dicho, imagínate que tenías los 600.000 más los 100.000. Aquí si te quedaban otros 100.000, como el IPC o este dinero se te ha acabado al final de todo, con esas rentabilidades pobres no habrás hecho crecer mucho esos 100.000. Por lo tanto, aquí, cuando antes 100.000 euros te cubrían casi los primeros 4 años, pues aquí nos damos cuenta de cuántos fondos de emergencia vas a aguantar. ¿Me explico? Si ya con 3 años ni 4 ya estás en 142.000 euros. Con lo que nos damos cuenta que sí o sí tenemos que tener ese satélite trabajando por detrás. O rizando el rizo, vamos a hablar de un rescate al 4%. Pero alguien de aquí, señoras y señores, que me diga algo que ha dado un 4% los últimos 20 años y sin fluctuación y tampoco sin crisis. Quiero decir que yo no, antes con el FAIR real, no hemos utilizado una media de rentabilidad de un 7 para ver lo que había pasado los últimos 25 años del MSCI World. Hemos aplicado las rentabilidades de verdad. Pues aquí sería un poco más de lo mismo. No hay ningún fondo mixto que te ha dado el 4 lineal. Todo y con eso, pues me veo con la gana o las fuerzas de deciros, mirar, durarías hasta 28 años, que es menos que con el FAIR en la peor década con esos 5 fondos de emergencia. Y de la misma manera que antes, si te hubiesen quedado los otros 100, pues ¿qué? Aquí te quedas sin dinero y vemos que como han pasado aún más años, tú el gasto, ese déficit, si se te ha ampliado, pues no podrías hacer frente. Así que en los extremos encontraremos el equilibrio. No se trata ni de invertirlo todo, no se trata ni de sacarlo todo. Se trata primero de todo de ver tu situación personal y particular. ¿Cómo estás? ¿Qué pensión vas a tener? ¿Qué gastos fijos vas a tener? ¿Tienes déficit o no tienes déficit? Esa vivienda pagada. Si no tienes la vivienda pagada, pues bueno, al menos ten 2 inmuebles de alquilar que te respalden. Porque aquí no hemos entrado en todo esto. Hemos hablado de las inversiones financieras, pero por supuesto que lo que va cojonudo para complementar las rentas, pues es un inmueble. ¿Por qué? Porque estás comparando peras con peras. ¿Tu vivienda de alquiler te sube IPC? Pues tú tienes un inmueble alquilado que va a IPC, pero eso también tienes otras responsabilidades, también estamos ahora en un momento, una coyuntura social pues un poco delicada y tampoco he querido hacer mucho énfasis, pero está claro que si necesitas rentas, pues lo mejor es complementar con otras rentas. A partir de aquí, pues del hueco, el agujero que tengan las personas o no, pues ver con estas inversiones financieras que tienen o no tiene. Y por supuesto, no perder el norte, que cuando a medida que nos hagamos mayores, pues seremos más débiles, seremos más flojitos y quizás sí que necesitaremos una inyección mucho más superior a la situación de ahora. Porque ahora no es para poner nervioso, porque digo, puede ir muy bien o muy mal, pero mi abuela con 97 años ahora se ha tenido que vender un piso porque tiene 2 cuidadoras, una de noche y una de día. Eso le cuesta 1.500 euros, que aunque tenga su pensión de jubilación, pues tiene un gap de 800 euros, y en este caso, como ha tenido un inmueble que estaba de alquiler, pero incluso la renta del alquiler no le compensaba, como ha podido decidir vender con 97 años y que disfrute todos los años que le quedan y que disfrute bien. Pero lo que digo, ahora cuando está más jodido es con 97, no con 65. Con lo que el patrimonio, antes de tomar una decisión deprisa y corriendo, insisto, no nos vayamos a los extremos. Intentemos estudiarlo, mediarlo con sentido común. Con lo que nos damos cuenta en la sesión de hoy, que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos y que tenemos que tener un poco un plan camaleónico para adaptarnos a cualquier situación. Que hay que tener liquidez es impepinable. Y que tienes que tener aún un poquito de renta variable para ese IPC, también impepinable. Y entre esos extremos, y con el déficit o el complemento que necesites, que cada uno encuentre el equilibrio. Y ahora os pregunto, ¿qué parte queréis seguir trabajando? ¿La parte más inicial, ese punto de partida, con ese déficit, ver qué puedo o no puedo hacer? ¿O nos vamos a trabajar más las diferentes formas de rescate? Os leo en comentarios. Y si este tipo de vídeo contenido os gusta o os ayuda, agradeceré un buen like, que os suscribáis si no lo estáis, pero suscribiros por favor, que si no, vamos muy poco a poco, y que lo compartáis con aquel que lo pueda necesitar. Que nos vemos muy pronto, con más y mejor.